la persona la más extraordinaria que yo conocí, verdaderamente en un estado de depredación física inimaginable, pero con un poder espiritual extraordinario, la voy a contar ahora. Una vez en el sur de Francia, tal vez lo conté ya, pero viene a caso. Una vez en el sur de Francia, un señor, no sabía bien realmente en qué categoría meterlo, pero me invitó a participar en una reunión un poco extraordinaria, donde él hacía canalización desde Atlántida. Bien. Sabe que cuando alguien de mi ámbito escucha este, dice, ¿qué es? ¿Un loco más? Un iluminado? ¿Un estafador? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué me va a vender ese? Bon, por curiosidad he ido. Antes de entrar en la casa, él mismo abrió la puerta, antes de entrar en la casa me dijo, por favor no haga movimiento brusco, no hable fuerte y no se asuste de lo que va a ver. Piensa que con una introducción de este tipo no sé qué hago. ¿Yo entro o no entro? ¿Me van a asaltar o qué? Bon. Entonces yo entré, había un olor fuerte, ¿sabe cómo en estos ambientes que huelen un poco a orina, un poco, que no Sí, es digan verdad. nunca estar muy limpio, un Ujú. olor muy enferma, de enfermo. Bon. Entonces yo entro y yo veo una camisa con una sábana blanca y un cuerpo debajo. Y había una cabeza blanca, una mujer muy chiquitita, muy arrugada, muy vieja. Y no sabía si había muerto, si estaba viviente. Estaba muy extraño. Parecía una muñeca de cera. ¿Tú ves? Bon. El hombre me explicó que su esposa se volvió paralítica completamente en un accidente y solo podía mover los ojos. Pero que ella estaba la maestra de un grupo espiritual muy fuerte que se conectaba con Atlántida. Y sabe que es cierto. Era verdad, Era profesor. verdad. Yo me acerqué de esta señora. Ella movió los ojos, es la única cosa que podía mover. Date cuenta que él la alimentaba, la limpiaba. Es inimaginable la situación. Entonces él dedicaba su vida a cuidar a su mujer. Entonces ella solo podía mover los ojos. Bien, me miró. Y te juro que cuando recibí el choque de esta mirada, me quedé como hipnotizado, me quedé paralizado. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a sentir cuando hay una penetración mental o no. Yo estoy entrenado para este, es parte de mi, de las iniciaciones que yo recibí, sentir cuando hay una visita en tu mente, que puede ser inmediata. Sentir 5 o 6 personas entrando en tu mente es una sensación muy trastornante, muy dolorosa. Estoy entrenado a este. Entonces yo sentí la presencia de esta mujer como si fueran 5 o 10 personas a la vez que entran en mi mente. Estaba solamente su poder mental. Era muy convulsionante, profesor, eso. Emocionante, diría. Sí. Convulsionante no, pero emocionante sí. Entonces yo me siento, me preguntaba qué iba a pasar, porque esta mujer hablaba en mi cabeza. Entonces me saludaba, no con palabras, sino con conceptos, con emociones y todo este. Me siento tranquilamente y él nos explica que él ya lo mete en estado hipnótico y cuando él está en estado hipnótico no solo se comunica con almas que han vivido en Atlántida, no en la Atlántida real que ya no existe obviamente, sino con almas que vivenciaron en la Atlántida. Y ella habla a través de la voz de él. Y así pasó. Él se sentó, mirándola a ella, cayó lentamente en un estado hipnótico y por ser hipnotizador te certifico que es bien un estado hipnótico. Se ve a la relajación muscular, los ojos, le levanté un de los párpados y Ujú. había ojos revulsados. Él estaba en un profundo estado de letargía en realidad. Bien. Pasaron 5 o 6 minutos en silencio y él se metió a hablar. Enfin, ella habló a través de la voz de él, que es maravilloso. Bon. Maravilloso. Que este es un ejemplo de persona que llegó al máximo de la degradación física, estaba constantemente cada día, cada hora al borde de la muerte esta señora, pero su poder mental, bioenergético, espiritual estaba afuera del cuerpo. Tú sabes que en Tíbet, por ejemplo, hay monjes que son tan conscientes de lo que es la prisión de los sentidos del cuerpo que se hacen encerrar en pequeñas cabañas de piedra colgadas a la montaña. Solo se puede acceder a estas cabañas todo de piedra, sin ventana, ni puerta, ni nada, como tumbas, en realidad colgadas a un acantilado. Y se puede acceder solamente por subterráneo, adentro de la montaña. Y hay jóvenes monjes silenciosos
que se dedican a abrir una pequeña puertita minúscula, apenas como para pasar una carta, ¿tú ves? Le pasan agua y un poquito de arroz nomás y retiran las deposiciones por este mismo lugar. Y ellos decidieron de ser así en Serrat por 7 meses, 7 años, 30 años, toda su vida, por ejemplo. Evidentemente, algunos se volvieron locos, se pegaban la pared, la cabeza contra la pared para suicidarse, y otros aplicaban lo que habían aprendido en el ashram y entonces salían de su cuerpo y empezaban una vida espiritual diferente. El cuerpo es poca cosa y que lo utilizamos, es el soporte de algo de más importante. Y este cuerpo, bueno, hay que ayudarlo, y lo vamos a ayudar, no te preocupes, pero este cuerpo hay que ayudarlo, pero no es lo más importante yo. Lo más importante es que este cuerpo físico, que es hecho de las mismas moléculas que los árboles, las piedras, los ríos, que todo lo que nos rodea, incluye las máquinas y los plásticos, tenemos las mismas moléculas que todo este. Este cuerpo físico es el soporte de algo más importante, que es nuestro cuerpo bioenergético. Es el que piensa, es el que nos conecta al universo.